Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Yo estoy muy contenta de estar acá. Eh, yo soy profesora de la Universidad Industrial de Santander y para mí es un honor estar en, en, en Medellín trabajando este tema que me parece súper importante. Yo tengo que amarrarme porque yo quiero moverme, pero sé que si me muevo no se ve muy bien la presentación porque ya lo viví acá. No, me dejo acá tranquila. Sí, me voy a portar juiciosa y quedarme quieta. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias y les doy una muy cordial bienvenida. Yo sé que ustedes son los de la casa, pero por supuesto, en este momento nosotras somos las anfitrionas. Eh, Primero preguntarles, ¿ya lograron hacer el ejercicio de los hechos? O sea, escribir como el alguito. Bueno, entonces, pues vamos escribiéndolo porque ¿qué es lo que le quiero presentar yo? Miren ustedes que todo lo que hemos trabajado hasta el momento va conectado, por supuesto. Lo que presenta ahora José sobre los hechos es un ejercicio que desde las coordinaciones o los líderes expertos en cada una de las 10 áreas, trabajamos para tratar de constituir que los retos, los problemas se convirtieran en hechos. Entonces empezamos como a revisar por regiones, porque problemas, pues, y en Colombia, en un país, pues como cualquiera, tenemos muchos, ¿sí? Retos, tenemos muchos, muchísimas oportunidades de mejora. Entonces empezamos a trabajar fuertemente y a depurar y a depurar y a depurar a ver hasta dónde podíamos llegar que cumpliera como todas estas características de un hecho para poderlo intervenir, ¿sí? Y allí también está el tema de poder hacer un trabajo conjunto, ¿sí? Este trabajo conjunto y por eso ustedes están aquí y yo les agradezco muchísimo que estén acá para pensar, para construir entre todas y entre todos este gran reto que tenemos de pensarnos en territorializar la educación, ¿sí? Por eso están aquí los gremios, movimientos sociales, los académicos y por supuesto también gobierno para poder mirar cómo entre todas y entre todos podemos construir eso. Entonces, a ver, vamos a mirar qué hicimos de la caracterización de las dinámicas territoriales. Para eso, nosotros sacamos 4 hechos, ¿sí? Escogimos 4 hechos que fue todo un reto, pero que consideramos que son muy estratégicos y que terminan permeando las 3 regiones, ¿sí? La región conjunta que es Córdoba, Chocó y Antioquia. Pensémonos no solamente en Antioquia como Medellín, ¿sí? Es todo Antioquia, por supuesto. Entonces allí tenemos estos temas que son de migraciones. Si quieres, sí, dame el micrófono ese para poderme cuadrar acá. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Aquí tenemos el de migraciones y nuevas dinámicas poblacionales. Y en migraciones, ¿qué tenemos? La migración como un fenómeno histórico y contemporáneo. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de migración desde el origen de los tiempos. Nosotros nos estamos moviendo como seres humanos, ¿sí? Por todos los territorios del mundo, ¿sí? Allí, pues tenemos también unos factores globales, economía, conflictos, derechos humanos, problemas ambientales, que también se han ido moviendo, han ido cambiando a medida de los tiempos y por supuesto también de los gobiernos, ¿sí? Nacionales, internacionales, porque esa migración se percibe de manera diferente dependiendo del momento histórico en el que nos movamos, ¿sí? Hay unas implicaciones para el cambio social y cultural y unos retos que tenemos desde la investigación y la intervención social, que son muy importantes. Allí, entonces, tenemos esta migración como un fenómeno transversal en Colombia, ¿sí? En Colombia tenemos la migración de todo tipo, por desplazamiento, por movilidad que tenemos voluntaria, vienen migrantes, vamos, ¿sí? Entonces, esto es, por supuesto, un fenómeno que es transversal a todo Colombia. Diferentes tipos, tenemos internacional, interna, forzada, voluntaria, y por supuesto, este es un tema de relevancia
fundamental para las ciencias sociales. Aquí entonces vamos a ver algunos, solo algunos, por supuesto hay mucho más, de los elementos claves para las regiones que estamos trabajando. Entonces, en Antioquia se ha convertido también en un receptor de migrantes extranjeros, ¿sí? Y ese receptor de migrantes extranjeros también se ha presentado como turismo, pero también con preocupación por un turismo sexual, ¿sí? Y allí, pues esto tiene a su vez unos impactos económicos que activan, por supuesto, la economía, pero también hay un encarecimiento de la vivienda, arriendos, de la vida en sí, ¿sí? Y eso pues es una situación que está presente en el territorio. Y por supuesto se nos presentan unos riesgos con este tipo de migración de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es un riesgo pues que existe. En Chocó, por su parte, tenemos una migración también muy particular con el corredor migratorio por la selva del Darién, ¿sí? Con lo que eso implica, con los riesgos, con el peligro, atravesar una selva, pues es una selva, ¿no? Y es una cuestión bastante compleja que tiene unos retos de salud pública impresionantes, económicos, sociales y demás, que pues tienen unos impactos muy importantes, con unas condiciones extremas. También tenemos temas de violencia, de trata de personas, abusos sexuales, entre otros. Ahí van un etcétera larguísimo. Y tenemos también otro tipo de migración por conflicto armado, desplazamientos internos, confinamientos que se presentan en el territorio de Chocó. Por supuesto, una crisis humanitaria agravada. En Córdoba tenemos también un desplazamiento interno por conflicto armado, presión sobre los servicios de salud, educación, vivienda, y allí está ocurriendo algo muy particular y es el crecimiento de turismo internacional de playa, ¿sí? De hecho, en las cifras del año pasado creció un 32% y por supuesto eso trae también lo mismo, ¿no? Una activación de la economía, pero también encarece, pero también mueve otras cosas, ¿sí? Entonces es interesante. Y hay unas oportunidades económicas versus la necesidad de regulación y de seguridad, porque también se puede presentar el tema que nos está ocurriendo en Antioquia con un turismo sexual y todo lo que esto implica también para niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde la formación y respuesta institucional, ¿qué deberíamos pues como trabajar, ¿sí? Desde nuestras instituciones? Se ve la migración como un reto multidimensional, una urgencia de políticas públicas y programas también académicos que atiendan y que den respuesta contundente a esta situación, la necesidad de programas académicos en atención humanitaria y en todo lo que todas las implicaciones y las consecuencias que tenemos, y la formación de profesionales con un enfoque integral con capacidades pues, de abordar esta situación. Un trabajo articulado en los ámbitos social, económico, ambiental, político y de salud, por supuesto. Y acá pues nosotras terminamos el tema de la migración con una frase que es educación para atender la migración en un mundo en movimiento, ¿sí? Y tenemos que también ser conscientes pues como de eso, la migración no es, no, en ningún momento pues porque eso es innato al ser humano, movernos, ¿sí? Pero es también mirar cómo lo abordamos, cómo lo trabajamos y cómo atendemos dependiendo del tipo de migración que se esté dando, ¿sí? En los territorios. La diversidad étnica y poblacional, abordajes diferenciales. Ese es el segundo hecho territorial. El primero, migración. El segundo, la diversidad étnica y poblacional, abordajes diferenciales, que concluimos que es transversal a Córdoba, Chocó y Antioquia. Allí entonces vemos una diversidad étnica como un rasgo central, por supuesto, de la sociedad colombiana, pero en estos territorios se ve marcadamente de una manera muy importante y que esto, abordarlo implicaría tener un abordaje diferencial, permitiría reducir desigualdades, ¿sí? Estos territorios los tenemos con una composición étnica diversa y desigual y una relación directa entre la pertenencia étnica y una pobreza estructural que está ocurriendo acá. Y aquí hay unas brechas que manejamos, que es la población indígena en territorios rurales y aislados, ¿sí? Que
que tenemos en las tres regiones, pero que por supuesto pues tienen siempre, usualmente las mismas características, están aislados, tienen dificultades, bueno. Dificultades de acceso a servicios públicos y educativos, menores ingresos y oportunidades laborales, un fenómeno estructural y la diversidad étnica que también se convierte en una riqueza cultural y social, ¿sí? Entonces es también cómo utilizamos esto en un doble sentido, o sea, hay una dificultad, pero tienen un potencial impresionante, ¿sí? Entonces es mirar también cómo desde lo que podemos hacer interinstitucionalmente para abordar estas situaciones. Entonces, aquí tenemos la educación superior y el abordaje diferencial, una necesidad de articulación entre actores sociales e institucionales. Es muy importante que nos conversemos, que articulemos, que aunemos, ¿cierto?, para poder abordarlo. Y viendo, por supuesto, siempre la diversidad como una riqueza regional y nacional, muy potente, muy potente. Y trabajar también la inclusión de la diversidad étnica en programas académicos, que es fundamental, ¿sí? Y cómo desde las universidades tratamos y vinculamos y nos pluralizamos, ¿sí? Para poder atender todas las diversidades. Una formación en sensibilidad intercultural. Los abordajes diferenciales son esenciales para la equidad y la educación y políticas públicas como motores de transformación, ¿sí? Este es fundamental y con esto entonces es la conclusión del segundo hecho que estamos trabajando, ¿sí? O que proponemos. Aquí entonces tenemos una frase que es reconocer para incluir, incluir para vivir, ¿sí? Que es como nuestra frase de eso. Construcción de paz, por supuesto, la construcción de paz es un tema nacional, ¿sí? De interés nacional. Y la paz también como un proceso en permanente construcción. Una condición necesaria para el desarrollo humano y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y la paz es también, por supuesto, un proceso colectivo, territorial, donde esas diversidades deben participar, donde la migración también, sí, o sea, todo está conectado, ¿sí? Ustedes ven, es que en lo social, pues uno dice como que no es social, ¿no? O sea, por donde no hablo de algo que conecte con todo, ¿sí? Entonces acá pues lo vemos como muy articulado. En el contexto territorial, entonces, pues tenemos una violencia armada crítica en Chocó, pero también en Antioquia y en Córdoba, ¿sí? De diferentes maneras, con diferentes grupos, emergencias, ¿sí? Y lo sabemos, o sea, que como en las noticias y en todo, pues vamos viendo que esto va moviéndose, ¿sí? Pero es violencia y es un conflicto que nos está afectando. Entonces tenemos unas comunidades, si bien todos nos afectamos por esto tiene más fuerza también en la población afro, indígena, campesina y líderes sociales que están en la zona rural. Y si hablamos de zona rural aislada, pues mucho más, porque están muy lejos, ¿sí? Y porque tienen unas necesidades y unas situaciones, pues que, ¿sí? O sea, estando acá en la ciudad, lo vemos, ¿sí? Y vemos unos grupos, unas violencias, unos conflictos que son diferentes a los que viven bien lejos, pues, ¿sí? Aquí hay unos impactos diferenciados también para la población LGBTQ y más, que es también muy importante y que no la podemos dejar pues de lado. Y hay unas afectaciones en desplazamientos, confinamientos, violencia sexual, homicidios, masacres, desapariciones, reclutamiento de menores y ataques, por supuesto, a líderes sociales. O sea, y pues todo esto debemos también como instituciones y como universidades trabajar. Entonces, ¿qué pensamos acá? Una educación para la paz, ¿sí? Y una educación para la paz que tiene una reflexión sobre la realidad del país y los territorios, que nos sentemos pues a reflexionar, a pensar, a mirar y también aterrizadamente qué podemos hacer desde nuestras capacidades y posibilidades. Identificar estrategias de acción desde las bases, ¿sí? Esto es fundamental, muy importante, porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones, ¿sí? Y lo trabajamos y lo construimos y por eso
Por eso el encuentro aquí no es al azar que estemos todos los grupos que estamos, ¿sí? Movimientos, gremios, insisto, la academia, el gobierno, porque es muy importante sentarnos a conversar esto, ¿sí? Y que lo pensemos también de abajo hacia arriba, ¿sí? Y de arriba hacia abajo, o sea, de todos los sentidos, pues, porque es que uno lo puede pensar aquí sentado en el escritorio, ¿cierto? Sentado en el aula de clase, pero una cosa es también lo que pensamos y lo que sabemos y lo que sentimos y lo que vivimos acá, y otra cosa es lo que están viviendo en el territorio, ¿sí? Y los elementos que tienen en el territorio y las capacidades y todo lo que está instalado para que el territorio también se pueda pensar en esto. Entonces allí también tenemos que hacer un trabajo fuerte en formación ciudadanía crítica y comprometida, a pensar, a reflexionar, a apropiarnos, a querernos y a decir, oiga, venga, esto debemos cambiarlo y para eso necesitamos ponernos todos y todas pues de su parte para hacerlo. La educación y la participación comunitaria como pilares fundamentales, ¿sí? Sin que la gente participe, sin que la gente quiera hacer, pues es muy difícil. Y de ejemplos tenemos muchos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos en la comunidad de paz, ¿sí? En Urabá, que es muy importante, ¿sí? Y es una decisión de la gente, ¿sí? Y eso es valiosísimo, muy importante. Una necesidad de articulación interinstitucional para superar la violencia y la construcción de paz como un camino hacia la transformación social, ¿sí? Y entonces, y ahí ir hilando porque esto se va conectando con muchas otras dimensiones que tenemos. Educar para cuidar la paz territorial. Finalmente, el cuarto hecho que queremos trabajar es la crisis o que proponemos es la crisis ambiental y el cambio climático en el ámbito social, ¿sí? Y allí entonces tenemos la crisis ambiental como un fenómeno global con impactos locales, el cambio climático como un multiplicador de riesgos sociales y económicos, ¿sí? Que afecta nuestra región, nuestro cultivo, nuestro todo. Una pobreza y una desigualdad amplificadas por esta situación, una inseguridad alimentaria y unos impactos diferenciados en comunidades vulnerables, como siempre, ¿sí? Aquí, entonces, en Antioquia, por ejemplo, tenemos deforestación y minería ilegal, lluvias frecuentes que generan inundaciones y afectaciones a cultivos y ganadería, una crisis vinculada al modelo productivo y uso del suelo, ¿sí? También unos desgastes del suelo, cansancio de la tierra, una crisis asociada a la degradación del suelo y la producción, y en Chocó una altísima biodiversidad, una belleza de territorio magnífico, pero también una vulnerabilidad climática alta, muy alta, además por el pues como el trato que le estamos dando, ¿no? Al territorio. Entonces, allí hay unos riesgos de minería ilegal que miren que también, por supuesto, se cruza con Antioquia, tal indiscriminada, cultivos ilícitos y pues esta alta pluviosidad genera también deslizamientos e inundaciones para un territorio que sabiendo cómo lo que tiene, tampoco tiene una fuerza también en prevención, en mitigación de riesgos, ¿sí? Para poder tratar de contener estas situaciones que generan a su vez migraciones y todo lo demás, conflicto. Una infraestructura deficiente, tenemos aislamiento, problemas de salud, educación, economía y por supuesto una vulnerabilidad ecológica, social, estructural. En Córdoba tenemos pues una topografía que genera, lo vimos ahorita hace nada, un par de meses, unas inundaciones terribles en el territorio por una crisis en lluvias, una época de lluvias muy fuerte, que generó pues unas pérdidas impresionantes en agricultura. Ganadería extensiva y monocultivos, hay una degradación del suelo que se nos presenta muy transversal y por supuesto hay desplazamientos, pérdidas económicas, intensificación de eventos hidrológicos extremos. Entonces, el rol de la academia aquí, ¿cuál podría ser? Formación en gestión del riesgo y sensibilidad ambiental, ¿sí? También trabajarle fuertemente a esto. Estrategias educativas de cuidado y preservación de ecosistemas, trabajo interdisciplinario e interinstitucional, contribuir al bienestar colectivo y ambiental,
la crisis ambiental es una crisis social, ¿sí? Nos corresponde pues a todos y a todas, y el cambio climático amplifica estas desigualdades y vulnerabilidades, y estas respuestas, por supuesto, deben ser de un trabajo entre todas y todos. Aquí hay algo que es muy importante que quiero resaltar, sobre todo aquí que estamos juntos antes de irnos pues a trabajar en grupos, es cómo todos estos hechos, estos son los 4 que proponemos, ¿sí? Que surgen de una revisión exhaustiva, de mirar qué transversa las 3 regiones, y cómo se constituye o no en un hecho, y cómo podemos abordarlo entre todos, y cómo es diferente también en los 3, pero podría abordarse con un ejercicio multidimensional. Y allí algo que es fundamental es también el cómo nos pensamos en un ejercicio de prospectiva que nos mencionaban a 10 años, por ejemplo, es cómo nos pensamos estas situaciones a 10 años de manera real, con lo que podemos hacer de manera real desde la academia y las instituciones, ¿sí? O sea, pues soñar siempre, hay que soñar, pero pues tenemos también que aterrizar. Entonces, eso es, ¿listo? Muchas gracias. ¿Falta? No, ¿cuál última frase? Ah, así. Ambiente, gracias. Ambientes más sanos se adaptan mejor al cambio. Esa es la frasecita de acá, y aquí entonces ya la curro para acá. Ah, perdón. Entonces, me faltaba lo más importante. Sí, sí. Bueno, entonces en este QR ustedes escribieron los hechos en la agendita. En este QR están estos propósitos compartidos, están estos 4 hechos, ¿sí? Más los que ustedes escribieron en la agendita. Entonces, la idea es que ustedes escaneen este código, digan en qué hecho, o sea, que voten, más o menos como que seleccionen también dependiendo de su afinidad, de su interés, el hecho con el cual quisieran trabajar, ¿sí? O también desde los que propusieron, entonces que pongan, pues, quisiéramos esto. Entonces, en este QR aparecen los 4 hechos: migración, diversidad, paz y medio ambiente, la parte ambiental, más pues lo que ustedes hayan considerado, y entonces que escojamos. Y ahorita, entonces, después de esto, vamos al refri y después nos organizamos. Entonces, les dejo ahí. Entonces, para que por favor, si alguien tiene alguna dificultad con el QR, no es capaz, se le enreda, lo que sea, nos avisan por favor, y nosotros estamos muy pendientes para colaborarles y orientarles pues al respecto.